El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Estaremos tratando un proyecto de libertad religiosa que se aprobó en la semana que estamos grabando este programa de el área de salud por motivo del COVID. No te vayas, queremos discutirlo contigo porque el mismo parte de sus argumentos fue lo que sucedió a nivel mundial. No te vayas, volvemos en breve. A nivel de Puerto Rico y a nivel de todos los Estados Unidos, por motivo del COVID, hubo muchas situaciones con la libertad religiosa. De hecho, eso motivó que saliéramos con mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se ratifica unos principios que una violación a la primera enmienda, que incluye la libertad religiosa, conlleva daños automáticamente. O sea, una vez se infringe la libertad religiosa, automáticamente hay daños. ¿Cuánto es la cuantía de ese daño? Eso tendría que determinarse en el tribunal o en el acuerdo entre las partes. Pero también surge una frase muy interesante del Tribunal Supremo que dice que la Constitución no desaparece en una pandemia, esto dentro de un contexto de un caso de libertad religiosa. Esos casos vinieron como consecuencia del cierre de los templos y de la prohibición de la excepción religiosa en su carácter individual en algunas partes de los Estados Unidos, pero en Puerto Rico fue norma jurídica del Estado que provocó pleitos en el tribunal, más de 3 pleitos aproximadamente, antes de que el gobierno desistiera al perder 2 pleitos, agencias de gobierno, a ellos los dejan fuera porque el asunto se resuelve. Cuando viene el tercer caso, ellos enmiendan la orden ejecutiva reconociendo la libertad religiosa individual sin necesidad de la firma de un pastor, de un concilio ni de un credo aprobado por un grupo de creyentes. Ese desarrollo no solo fue la libertad religiosa del individuo a nivel del trabajo, ni de la apertura de los templos, sino que hubo muchas situaciones en el área de la salud. Y hubo muchas situaciones de personas que estaban en hogar de adultos mayores o de envejecientes o de ancianos, como usted lo identifique, que no se les permitió la visita de su líder religioso para que lo acompañara espiritualmente en este proceso. Hubo muchos pastores que fueron a los hospitales y no los dejaron entrar porque supuestamente no estaba permitido, y tuvimos y conocimos muchos casos de personas que tenemos fe, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo los acompañó en sus últimos momentos, pero que no tuvieron la bendición de un capellán, de un sacerdote, de un rabí, de un pastor o de la religión que ellos practiquen, porque cada cual decide lo que va a hacer con su alma. Yo entiendo que el que no acepta a Cristo, pues al cielo no va. Esa es mi creencia, va al infierno. Eso es lo que yo creo, lo que dice la Biblia. Otros piensan distinto, pero esa diferencia de pensamiento religioso es lo que estamos defendiendo. Le corresponde al individuo determinar, y en el área religiosa tenían derecho, ellos tenían derecho a que se le visitara por su líder religioso. Ese derecho no se hizo. Contrario a algunas personas que cuando van al Senado en sus ponencias dicen que eso no sucedió, los que trabajamos en esta situación entendemos que eso no es correcto, que sí sucedió, que hubo muchos casos, que hubo muchas situaciones que se le denegó la entrada a los pastores, a los sacerdotes, a los hospitales, a los hogares de ancianos, de adultos mayores, envejecientes, mire, gente como ustedes lo quieran llamar. No voy a caer en la cuestión técnico-legal porque entonces nos confundimos. Eso provocó un gran malestar, provocó una serie de acercamientos de personas que sucedieron esto. Y no solo esto,
yo por lo menos recibí acercamientos de personas que tienen hogares para personas mayores de edad, ancianos, que Salud iba constantemente y no les permitía ni siquiera la visita. Entonces, eso crea un problema. Porque la libertad religiosa, mi gente, no es un derecho esencial. Yo quiero ser enfático en eso. Tenemos que tener cuidado que esto vuelva a suceder y nosotros permitamos que nos diga que la libertad religiosa es un derecho esencial. No, señor. La libertad religiosa es un derecho constitucional, el cual podemos ejercer y se lo podemos reclamar al Estado. En Puerto Rico, el Código Civil recientemente aprobado también establece la libertad religiosa entre partes privadas. ¿Por qué digo esto? Porque estaba leyendo que algunas personas decían, nosotros somos entes privados, esto no nos aplica. No, señor, la libertad religiosa en Puerto Rico también aplica entre partes privadas, está protegido. Ya usted puede reclamar en el contexto de Código Civil, derecho privado, cuando usted entienda que le violaron la libertad religiosa. Y entiendo que se prueba como cualquier otro caso por la preponderancia de la evidencia conforme a la vista que usted esté llevando. Si a usted se le denegó algún servicio, contratación, venta o se causó algún daño por sus principios religiosos, como cualquier otro caso. No creo que sea ninguna otra ciencia. Ahora bien, ¿qué lleva esto como consecuencia? La legisladora Keren Riquelme, que le hemos tenido en este programa, en conjunto con la delegación de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista, presentó el proyecto del Senado 1381, que busca garantizar el libre acceso a la libertad religiosa de pacientes y residentes adultos mayores en hospitales e instituciones de cuidado públicos o privadas y para otros fines relacionados. Esto provocó que algo que es un derecho constitucional se tenga que legislar para adelantar la medida. ¿Qué sucede? Que el principio decía derecho fundamental, luego lo cambian a acceso a la libertad religiosa de pacientes y residentes. ¿Qué está buscando este proyecto? Este proyecto, basado en la experiencia histórica, basada en lo que nosotros vivimos, en su exposición de motivos, explica lo que se vivió en Puerto Rico en la pandemia. ¿Qué es esto que yo le estoy explicando? Eso es parte de su exposición de motivos. Ahora bien, se pidieron una serie de ponencias. Ahorita yo voy a entrar en la segunda sección, explicar lo que protege, pero quiero ir a lo histórico. Una serie de ponencias, y entre ellos se le pidió ponencia al Departamento de Salud y al Departamento de Justicia y no comparecieron. Miren, mi gente, no pueden comparecer porque fue el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud los encargados de redactar las órdenes ejecutivas que fueron declaradas inconstitucionales por acuerdo entre las partes. En casos en Puerto Rico se dejaron sin efecto porque no respondían a la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con conocimiento del gobierno de Puerto Rico. Por ende, si ellos respaldaban este proyecto, sabían que le íbamos a decir, entonces, ¿por qué violaste la libertad religiosa en el proceso de la pandemia? Si no lo respaldaban, entonces tienes un problema de políticas públicas porque el gobierno resolvió esta situación. Y habiendo sucedido eso, pues obviamente no van a comparecer. O sea que el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia guardaron silencio en la protección de los derechos de nuestros ancianos y de los pacientes y de la libertad y el derecho que tienen de pedir que su pastor, su líder espiritual, esté con ellos en un preciso momento. ¿Qué sucede? Interesantemente, en esta semana, si puede poncharme la hoja de votación para que salga en la pantalla, esa es la hoja de votación de lo que sucedió el martes 7 de mayo del 2024 con este proyecto. Miren si los legisladores están tan conscientes que esto sucedió, que José Vargas Vidó, que presentó tantos proyectos contrarios a la libertad religiosa, del derecho a los padres, que se le considera salubrista, le votó a favor. Ana Irma Rivera Lancén, que ha presentado un montón de proyectos y ha asumido posturas contrarias a la libertad religiosa, le votó a favor. El único que no votó a favor, que se abstuvo, fue Rafael Bernabé Riefort. O sea,
que este proyecto tuvo el respaldo. Habían 21 senadores en ese momento, de 20 senadores y uno se abstuvo, o sea que prácticamente fue por unanimidad, porque los legisladores, los senadores reconocieron que era necesario proteger el derecho a la libertad religiosa de los envejecientes y de los pacientes y de sus peticiones de estar asistidos espiritualmente en sus procesos de vida. Eso es un gran éxito, eso es una gran bendición, es un gran triunfo para la libertad religiosa. Todavía falta que esto vaya a la Cámara. Estas son las cosas que tenemos que hacer con las experiencias que nosotros vivimos con la pandemia en Puerto Rico y en Estados Unidos y utilizar la rica jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este particular que habló claro. En una pandemia los derechos constitucionales no desaparecen. Tenemos que estar pendientes porque este tipo de proyectos, este tipo de legislación que no va a dejar lugar a duda de lo que dice la Constitución, porque esto lo dice la Constitución, no va a permitir que nuestros pacientes, la gente que nosotros amamos, vuelva a estar sola en los hogares o estén solos en los hospitales sin tan siquiera poder recibir el respaldo de sus hermanos creyentes conforme a mi fe, de los hermanos de su iglesia, de su pastor, de su líder religioso. Si esto se aprueba, esto no puede volver a pasar en Puerto Rico. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bien, aquí estamos en esta segunda parte de este programa. En su momento trataré de traer la autora de este proyecto y de otros proyectos que vamos a estar discutiendo en nuestro próximo programa, que es la libertad religiosa en el Departamento de Educación. No pudimos tener con anterioridad al programa cómo había quedado el proyecto de ley, pero también es otro éxito que se tuvo durante esta semana en el Senado y en la Cámara de Representantes. En Puerto Rico, en términos generales, cuando se presenta un proyecto de ley, usted lo refiere a una comisión encargada de bregar con el tema. Como este es un caso relacionado con salud, fue referido a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, quien rinde un informe positivo el 16 de abril del 2024, o sea, que esto está listo desde abril, y no es hasta mayo que baja, pero eso es normal en el proceso legislativo. Preside la comisión el popular Rubén Soto Rivera. No olviden ese nombre para si desea participar en el proceso electoral, que Rubén Soto Rivera, presidente de la Comisión de Salud, fue quien permitió que esta medida bajara al hemiciclo del Senado a votación, haciendo el análisis jurídico que yo entiendo que es correcto. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando usted va a trabajar un proyecto de ley, le corresponde a su comisión, usted va a pedirle ponencias al gobierno, específicamente a justicia y a las agencias que bregan con el tema. Usted va a buscar asociaciones, usted va a buscar organizaciones, usted va a buscar gente, ya sea jurídica o natural, o sea, jurídica como una corporación, una sociedad. Natural son personas como usted y como yo, que dominen el tema, y se le pide lo que se conoce como ponencias. En ocasiones no solo ponencias, sino vistas públicas donde los legisladores participan. Usted las evalúa y usted tiene, ¿verdad?, como profesional serio y comprometido, su responsabilidad es hacer un resumen de cada una de esas ponencias, y si hubo vista, tratar de hacer un resumen de lo que se dijo en la vista. Pero cuando usted hace el informe, usted tiene que decir a quién usted citó, a quién le pidió
ponencias y quienes comparecieron. Por eso fue que le dije que no había comparecido ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Salud, porque en el alcance del informe, en su segunda página, aparece claramente que el Departamento de Justicia fue citado para una ponencia, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, donde los hospitales hubo tanta violación de libertad religiosa, la mayoría de casos fueron en los hospitales, no surge del informe que haya rendido una ponencia. Miren, en Puerto Rico, y esta es la base del proyecto, usted no puede discriminar por motivos religiosos si la acción no es neutral, quiere decir que no va dirigida a afectar esa libertad religiosa, y si lo hace de manera indirecta, que sea la manera menos onerosa, sea la menos difícil, la menos compleja. Nosotros los abogados no tenemos problema con la menos onerosa, espero que con las dos palabritas adicionales que le dije, las más difíciles, le ayude a entender. Y lo que se plantea en el proyecto, que ninguno de los comparecientes objetó, es que si los pastores, los líderes religiosos, los clérigos, los que sean líderes religiosos, cumplen con las medidas de seguridad y los protocolos que cumplen los empleados para entrar, no se les puede negar la entrada, que eso fue precisamente lo que sucedió. Los líderes religiosos que fueron, porque sí fueron, no todos se quedaron en su casa, no todos dejaron de asistir a los hospitales, hubo mucho pastor que fue a los hospitales y yo por lo menos dialogué con algunos que estaban desesperados porque no los dejaban visitar a los miembros de su iglesia o las personas que estaban en crisis que les habían llamado. Y el proyecto claramente dice que siempre y cuando se cumpla con el protocolo, usted no le puede negar la entrada. Y vamos a aclarar eso del protocolo, porque aquí compareció una organización que se llama la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, donde dice que el protocolo exigía que estuviera vacunado. Mire, no, señor. El protocolo tenía una excepción religiosa también, una excepción médica para la vacunación. Si usted va a visitar y usted no está vacunado, usted lleva su declaración jurada de excepción religiosa o usted lleva su certificación médica y usted cumplía con el protocolo. Obviamente lo que estamos diciendo es que usted tiene que seguir las medidas de seguridad que siguen los empleados que trabajan, porque si los empleados pueden entrar, ¿por qué si usted no tomando la misma medida, por qué se le denegó la entrada? Se le denegó la entrada, mi gente. Primero, por desconocimiento. Segundo, porque algunos no quisieron, simplemente tenían coraje con los no vacunados o tenían coraje con los religiosos. Tercero, pues porque sí, porque no pueden entrar. Eso no puede suceder. Y este proyecto precisamente lo que busca es esto. Tú no puedes volver nunca jamás. Y vamos a ejecutar el derecho constitucional. No puedes negarle ese derecho al paciente ni a la persona mayor de edad, al anciano o al envejeciente, como tú te sientas cómoda. ¿Qué sucede aquí? Miren si nosotros estábamos correctos cuando hacíamos estos planteamientos de que los hospitales no podían estar prohibiendo las visitas. Tanto el Departamento de la Familia como la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada recomiendan favorablemente la aprobación del proyecto y ambas intiman que la espiritualidad es parte del proceso integral o holístico, como usted lo quiera llamar, de la totalidad de estas personas, del ser humano. Usted no puede seguir, el gobierno no puede seguir, funcionarios no pueden seguir, personas no pueden seguir en Puerto Rico, eliminando el elemento religioso como esencial. Incluso este informe claramente establece lo que hemos dicho, que los estudios serios sobre la salud emocional, la integridad de la salud, incluyen la espiritualidad. Miren, por eso se extendió la ley de capellanes. Por eso hay una ley que no recuerdo el nombre ahora que adiestra a personas para esos momentos finales donde las personas no tienen una religión específica, acompañarlos en sus procesos de enfermedad, porque esto no es solamente para morir. Una persona sola en una cama que no la visitan puede caer en depresión y probablemente caiga en depresión. Pues mire, que su líder religioso pueda ir. Esto es muy bueno porque esto fue lo que veníamos planteando. Este servidor por lo menos tuvo que sacar muchas cartas legales
muchas declaraciones juradas. Hubo momentos que se denegaban a personas a hacerse los exámenes de trasplante porque por excepción religiosa no se vacunaban y le negaban incluso los trasplantes. Eso fue bien difícil. En ese caso yo no pude entrar porque estaba saturado de situaciones legales por motivos de la pandemia. Pero eso sucedió. No es como dice el miembro de esta federación que no hay evidencia sobre eso. Sí, sí la hay. Hay muchas quejas, hay muchas situaciones y el legislador así lo entiende. Por eso también quería que ustedes vieran, porque si esto hubiera sido falso, ustedes se creen que personas como Ana Irma Rivera Lacén, que no es favorable a la libertad religiosa, José Vargas Vidó, que tampoco ha sido favorable a la libertad religiosa, hubieran respaldado este proyecto. No, este es un proyecto de sensibilidad donde el gobierno, a través de las agencias que comparecen, y es una pena que la Asociación de Hospitales no haya comparecido porque esto le toca a ellos directamente, porque fue en los hospitales donde más sucedió esto. Claramente establece que siempre que las personas sigan las mismas reglas de seguridad que siguen los empleados y respeten los protocolos, no le puedes violar la libertad religiosa porque es al paciente, es al adulto mayor. Que hay unos protocolos, que hay unas regulaciones. Óigame, pues claro, aquí no estamos trabajando en un vacío, no estamos trabajando en el aire. No todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Oiga, pero vivimos en sociedad y todos tenemos una responsabilidad. La ASEN, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, respalda y endosa el proyecto. O sea, tenemos ya 3 agencias del Estado que comparecen y dan ponencias positivas con sus recomendaciones. O sea, cuando hay una situación de emergencia en el país, es importante que usted dominen esto, porque el gobierno no puede decir que puede ser cierres absolutos o denegar el derecho a visitar a los seres que amamos, nuestros pastores o nuestros sacerdotes, nuestros rabinos. No pueden hacerlo, tienen que permitirlo. En la próxima sesión yo estaré cerrando. Tristemente, fue necesario tomar unas medidas en caso de que no se cumpla con esta ley, pero aquí tenemos un gran logro. Hemos logrado que se entienda por el legislador que guardó mucho silencio en el proceso de la pandemia del derecho de la persona a no denegarse el auxilio y la ayuda espiritual por motivo de una pandemia. La libertad religiosa ocupa el lugar que le corresponde. No es que sea un servicio esencial, es un derecho constitucional, como dice salud, como dice familia, como dice la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y como dice el ANSCA, que es parte integral del ser humano. La religiosidad es parte indispensable en la vida del ser humano y tiene e incide directa e indirectamente sobre su salud, tanto física como emocional. Por ende, esperamos que este proyecto no tenga problemas en la Cámara y con lo que hemos visto esta semana, que aprovecharon el de libertad religiosa en el Departamento de Educación, esperamos que ya para el mes de junio o julio, si Dios lo permite, podremos estar diciendo que tenemos una ley que hace justicia a nuestros ancianos, a nuestros pacientes y que nunca más en una plaga o una pandemia en Puerto Rico nos vuelvan a negar derechos constitucionales que son naturales y necesarios en nuestra vida. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para que esto se pueda establecer, en el artículo 5 se establece que los hospitales e instituciones para adultos mayores deberán tener reglamento o protocolo adecuado y estarán obligados a orientar a todo su personal sobre los derechos de libertad religiosa de sus pacientes o residentes y sus familiares, según los parámetros de este estatuto. Si se incumple con este artículo, se entenderá como una falta. Y si se le considera como una falta, nos dice aquí, que las instituciones señaladas que resulten responsables del incumplimiento de esta ley podrán ser sancionadas
por máximo de $5,000 por cada violación. O sea, si el paciente a las 10 de la mañana le pide a su pastor y le dicen que no y se prueba, hasta $5,000. Si a las 2 de la tarde vuelve y le hace la misma petición y se lo niega, son 2 eventos distintos, 2 violaciones distintas. Y si surge un patrón continuo de violación de esta ley, podrán ser sancionados según dispongan los reglamentos del Departamento de Salud y el Departamento de la Familia, que se le dio jurisdicción sobre este asunto directamente porque no la tenían. O sea que usted podría, si esto sucede, radicar querella tanto en el Departamento de la Salud como el Departamento de la Familia. Y familia también podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o por querella de los ciudadanos ante violaciones de la ley. ¿A dónde usted va? A Salud o a Familia, y conlleva sanciones administrativas que podrían ser de $5,000 por cada violación o lo que determine la agencia. Yo creo que si hay un patrón y se prueba, va a afectar la licencia, porque esa es la práctica administrativa en Puerto Rico. No obstante, el legislador eliminó que pudiera revocarse la licencia, lo cual en términos generales yo estoy de acuerdo, gente, porque nosotros no tenemos tantas instituciones de salud ni de ancianos para corrernos ese chance. Cierro con esta frase. Las agencias exponen que la espiritualidad es un asunto importante para muchos pacientes y que la medida procura garantizar las visitas del miembro del clero religioso en hospitales o instituciones para adultos mayores durante un estado de emergencia, y al hacerlo garantiza la libertad de culto y la atención integral del adulto mayor en momentos de crisis de salud. Y la CEN reconoce el derecho a la libertad religiosa a todos los ciudadanos cuando estén hospitalizados en las instituciones hospitalarias o en instituciones para adultos mayores, aún cuando haya una situación de emergencia en el país, que el gobierno se está autolimitando como corresponde, que no volvamos a sufrir violaciones de libertad religiosa y que los seres que amamos, que están en un hospital o en un hogar para personas mayores de edad, no vuelvan a sufrir la soledad y la carencia de poder recibir el apoyo y el consuelo de sus hermanos en la fe, porque es parte integral de nosotros como seres humanos. Dios los bendiga. En el próximo programa seguiremos trayendo la información sobre la libertad religiosa en Puerto Rico. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.